Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Vamos a estar charlando el día de hoy acerca de la guerra espiritual, que todos tenemos un conflicto con el enemigo. Y eso lo digo por todas las personitas que no creen en lo espiritual. Y todos tenemos una guerra espiritual con Satanás, porque aquí en la tierra nadie somos felices aquí en la tierra, hasta la gente más rica del mundo, millonarios, billonarios, no son felices aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque aquí habita el enemigo. Como ustedes saben que el enemigo, Satanás y sus demonios fueron arrojados a la tierra. Y aquí es a donde nosotros estamos viviendo, en conjunto con ellos. Por eso todos tenemos una guerra espiritual. Y bueno, pues el enemigo a veces nos quiere eh, cerrar los ojos para no poder ver lo espiritual. Pero Él no sabe que Él mismo hizo que nuestros ojos se nos abrieran, nuestros ojos espirituales, nuestros ojos carnales. Él hizo que se nos abrieran por medio de que engañó a Eva, diciéndole que iba a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por eso es importante, sabiendo nosotros como seres humanos, que hay fuerzas malignas en el aire, fuerzas espirituales, y hay espíritus malignos en el aire. Y todos debemos de saber esto, que todos tenemos una guerra espiritual con el enemigo, pero el enemigo debe de saber que la lucha no es nuestra, sino de Dios, porque Él es espíritu y nosotros somos carne, ¿ok? Que no se equivoque. Y bueno, vamos a sacar nuestra Biblia, porque de verdad que se va a poner muy buena esta charla. En Efesios, en la Biblia, en 6:12, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, pues aquí en la palabra de Dios nos está diciendo que no tenemos lucha contra una persona que tiene sangre y carne, sino contra principados, contra las potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Por eso nadie somos felices aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque estamos cohabitando con el enemigo aquí en la tierra, porque aquí la tierra es del enemigo y por eso tenemos todos una guerra espiritual, pero la lucha no es nuestra, sino de Dios. Y tenemos que ver un poquito más allá de lo carnal, tenemos que ver en lo espiritual y saber que esas fuerzas espirituales no las podemos ver, no las podemos tocar, ¿ok? No las podemos mirar. Bueno, es importantísimo abrir los ojos espirituales, que Dios nos abra los ojos espirituales también y los ojos carnales para poder mirar más allá de nuestra nariz. Porque estamos tan cegados espiritualmente que no entendemos todo esto, lo que dice la palabra de Dios, y que hay fuerzas malignas aquí en la tierra y estamos habitando con ellas. Dios nos proteja de las fuerzas del enemigo. Dios nos proteja por medio de Jesucristo. Bueno, en 2 de Corintios 10, capítulo 10, versículo del 3 al 4, pues aunque andamos en la carne, o sea, en esta carne en el cuerpo, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, pues aquí nos está diciendo otra vez de lo espiritual, porque aunque andamos en esta carne, en este cuerpo, en este vehículo que Dios nos dio, que es nuestro cuerpo, no luchamos según la carne. O sea, tenemos una lucha espiritual, porque las armas, de nuestra contienda, de nuestra lucha, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas del enemigo, del diablo. En Romanos 13, del 12 al 14, en la noche está muy avanzada y el día está cerca. Por tanto, desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y en borracheras, no en promiscuidad sexual ni lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien vestidos del Señor Jesucristo, y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Bueno, pues dice Dios que en nuestra propia carne tenemos esa lucha espiritual también la tenemos con nosotros mismos, con la carne, porque la carne nos pide hacer todo tipo de cosas malas. Nos pide emborracharnos, nos pide drogarnos, nos pide que andemos en promiscuidad sexual, en las lujurias, en los pleitos, en las envidias, en los chismes, en la maldad. O sea, tenemos que vestirnos de las armas de luz, porque lo dice su palabra, que
que con las armas de luz, bueno, pues que andemos decentemente, como de día, ¿ok? Aquí nos está hablando acerca también de lo espiritual. En 2 Corintios 10:4, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Bueno, aquí nos lo vuelve a recordar otra vez, que nuestras armas de nuestra contienda son carnales, ¿ok? De nuestro cuerpo. Tenemos nosotros que fijarnos una meta y vestirnos con las armas de luz que son de Cristo, para que podamos nosotros someter esta carne, que Dios nos dé un espíritu de obediencia y de dominio propio de nuestra propia carne, porque nuestra propia carne nos está llevando a la destrucción, gente. Por eso el mundo está lleno de drogas, de drogadicción, de maldad, de asesinatos, violencias y todo, secuestros y todo. ¿Por qué? Porque nosotros le hacemos caso a la carne, al enemigo, porque el enemigo nos ataca por ahí, en nuestra propia mente, y hay que cubrirnos la mente con las armas de luz de Dios, para que no entre ningún pensamiento de blasfemia, ningún pensamiento de locura, ningún pensamiento de maldad. Que Dios Padre Todopoderoso, por medio de su Espíritu Santo, nos cubra y nos revista de la sangre de Cristo y nos proteja del enemigo, porque no tenemos una lucha contra una persona, sino contra los poderes demoníacos, ¿ok? Para todas esas personas que no creen en lo espiritual, bueno, pues aquí la palabra de Dios nos está diciendo que lo espiritual es más verdadero que lo carnal. Hay que ver más allá. Y si tú has perdido un ser querido, recuerda que esta persona que ha muerto, bueno, pues ya está con Dios, y que está en completa paz, en armonía y con un amor tremendo de Dios, en sus brazos de Dios. O sea, ya las personas que ya partieron de esta tierra ya se quitaron de esta lucha, de esta guerra espiritual aquí en la carne. Ahora ellos ya no están luchando con nadie, porque ellos ya no tienen cuerpo, ¿ok? Tienen un espíritu, y eso es espiritual, que no se puede tocar, ni ver, ni sentir, ¿ok? Vemos también en Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno del otro, de manera que no podáis hacer lo que deseáis. Bueno, pues aquí dice que si nosotros le hacemos caso a la carne, bueno, pues no podemos hacer cosas buenas, que debemos estar en el espíritu. ¿Para qué? Para poder contener nuestra carne, que Dios nos dé un espíritu de obediencia y de poder, de dominio propio de la carne, para no pecar, para no hacer cosas malas. Otra vez nos sigue hablando de la espiritualidad. En 1 de Pedro 2:11, amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Bueno, pues dice Dios que todo lo carnal, todo lo que hacemos mal, bueno, pues combate contra el alma que tenemos dentro de este cuerpo. Y recuerden que el alma va a ser eterna por los siglos de los siglos. Vamos a tener vida espiritual, y por eso hay que ganarnos esa vida espiritual eterna. Pero también tenemos que hacer cosas buenas también aquí en la tierra, purificarnos, que sí nos va a costar, nos cuesta muchísimo trabajo, Dios santo, como nos cuesta someter la carne, pero tenemos que poder, por medio de la gracia de Dios, que Dios nos dé esas fuerzas y nos dé un espíritu de obediencia, de poder, de dominio propio de la carne, para no estarle haciendo caso a la carne, porque si le hacemos caso a la carne, bueno, pues el enemigo es el que está atacándonos, nos lanza dardos de fuego, el maligno, y nosotros cómo podemos acabar con esos dardos de fuego, tratando de ser mejores personas cada día, en lo carnal y en lo espiritual. En Lucas 22:31-32, Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle. Y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Bueno, para que vean que Dios es bueno y no permite que Satanás nos zarandee, que nos sacuda. Dios no lo permite, pero a veces es necesario, y a veces Dios permite que Satanás nos zarandee con pruebas que nos pasan en la vida. Pruebas que perdemos a familiares, que perdemos bienes materiales, que perdemos el trabajo, perdemos la casa, perdemos el auto, perdemos nuestras riquezas a veces, y así, ¿ok? Así nos zarandea Satanás, pero porque somos probados, pero porque Dios quiere que nos hagamos fuertes en la carne y en lo espiritual. En Romanos 7:23, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que se hace guerra contra la ley de mi mente,
y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Bueno, pues eso quiere decir que nosotros tenemos una lucha espiritual con nosotros mismos, que tenemos que someter la carne, porque hay veces que aunque nosotros queramos hacer el bien, ¿qué es lo que sucede? Nuestra propia mente no nos deja. Y toda la vida nos está condenando. Es que eres pecador, es que eres pecadora, es que haces lo malo y según crees en Dios y que no sé qué tanto. Y según te haces muy espiritual. Es la mente en la que nos está siempre condenando, siempre de todo, pero ¿quién hace que la mente nos condene? Pues es Satanás. Pero él pecó primero, y él es el más pecador y él sí no tiene oportunidad de vida eterna. Nosotros sí la tenemos por Cristo Jesús, por el sacrificio de Jesús. Tenemos un gane tremendo ante el enemigo, que Cristo Jesús se dio un rescate por nosotros para que nosotros tengamos una vida eterna con Cristo. En 2 de Timoteo 3:12, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Dice que cuando buscamos de Dios es cuando más somos perseguidos en las pruebas de la carne y en las pruebas, como les acababa de mencionar, que perdemos todo. ¿Okay? Bueno, pues esa es la guerra espiritual que tenemos con el enemigo y con nosotros mismos. En 2 de Timoteo 4:18, el Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vean que nada más que hermoso, que Dios nos libra de toda obra mala. ¿Ok? Y Dios nos traerá a salvo a su reino. El día que muéramos, bueno, vamos a estar a salvo con Dios, con Cristo. En Hebreos 12:4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado, que es la carne, no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Dice Dios, bueno, pues que a veces se nos vienen también a veces las pruebas, que a veces hasta derramamos sangre. ¿Por qué? Porque todos tenemos una lucha contra el pecado. Y el pecado, ¿dónde lo tenemos? En la carne, en nuestro cuerpo, en este vehículo que Dios nos prestó. ¿Ok? Para que andemos aquí en la tierra. Bueno, pues es importante tratar de someter a esta carne mala. Es importantísimo, de verdad, es importantísimo someterla. Dios quiere arrepentimiento, Dios no quiere religiones, gente. Cristo vino por pecadores, no por salvos, ¿ok? Porque los salvos ya tienen su lugar, su sitio ganado. Y los pecadores necesitamos de Jesús, necesitamos esa salvación. Pero es importante también tratar de hacer cambios, aunque nos cueste muchísimo, hay que tratar de hacer cambios. Si caes una vez, levántate 2 veces, 3 veces, ¿ok? Es importante también poner de nuestra parte, tratar de someter nuestra carne, nuestros pensamientos. A veces cuando tratamos de someter los pensamientos, Dios, es lo más difícil que te vas a encontrar. Te lo digo en lo personal, es lo más difícil, pero Dios es bueno y Dios es fiel y Dios no nos da una carga que no podamos llevar. Dios no te va a dar una prueba que te mate. Eso sí te lo quiero decir. En Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis tribulación, aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Jesús que hay que confiar en Él, que hay que confiar en Él porque Él venció al mundo y siendo carne. Bueno, que Jesús no tuvo pecado, porque Jesús no fue concebido con pecado, Jesús fue concebido con el Espíritu Santo, pero Él nos muestra que aún siendo carne, bueno, pues todos tenemos tentaciones, porque como ustedes saben que Satanás también lo tentó cuando Él se fue al desierto a orar, a prepararse, cuando se entregó a sí mismo en rescate por nosotros. En Filipenses 1:27-30, solamente comportaos de una manera digna del Evangelio de Cristo, de modo que ya sea que vaya a veros o que permanezca ausente, pueda oír que vosotros estáis firmes en un mismo espíritu, luchando unánimes por la fe del Evangelio, de ninguna manera amedrentados por vuestros adversarios, lo cual es señal de perdición para ellos, pero de salvación para vosotros, y esto de Dios, porque a vosotros os ha concedido por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él, sufriendo el mismo conflicto que visteis en mí y que ahora oís que está en mí. Bueno, pues
Dice Dios que hay que seguir luchando, hay que seguir orando, hay que seguir fuertes en el espíritu, en la fe, creyendo en Dios, como dice aquí, que el adversario, lo cual es señal de perdición. O sea, ellos ya están perdidos. El adversario, el diablo, Satanás y los espíritus malignos ya están perdidos, no tienen oportunidad de una vida eterna. Nosotros sí, porque Cristo nos amó. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es, y Dios nos ama a todos, aunque seamos pecadores, Dios nos ama y Dios quiere que nos perfeccionemos en la carne y espiritualmente. En 1 de Pedro 4, 12, 13, ay, perdón, es que está haciendo muchísimo aire. Voy a cerrar la ventana porque está haciendo mucho aire y me está azotando la puerta. Voy a cerrarla. Es que se está viniendo un ventarrón, perdón. Seguimos. En 1 de Pedro 4, de 12 al 13. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba en que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Bueno, pues sabemos que también Cristo fue probado, también así nosotros somos probados en la carne. Y bueno, pues hay que tener fe en Dios, que Dios nos va a ayudar. Y bueno, pues Él nos da una prueba con medida. Como les digo, Dios no nos va a dar una prueba que nos mate. En Efesios 6:13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo hecho todo, estar firmes. Bueno, pues hay que resistir en el día malo, en el de la guerra espiritual, hay que resistir y habiendo acabado todo, bueno, pues hay que estar firmes en la fe, en Dios, creer en un Dios poderoso, que Cristo es el que está peleando por nosotros en nuestra guerra espiritual. Y dice que pues hay que regocijarnos en la prueba, aunque sintamos que nos muéramos, bueno, pues hay que estar alegres porque Cristo padeció también lo mismo en la carne. Y Él es el que está luchando por nosotros, porque la guerra espiritual no la podemos luchar abrazo partido, sino es espiritual y Dios la está luchando por nosotros porque Dios es Espíritu Santo y el enemigo es espíritu de obscuridad y de maldad y Dios siempre gana. ¿Por qué? Porque la luz siempre vence a la obscuridad. Amén. En Hebreos 3:13, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Tenemos que aguantarnos de pecar, tenemos que esforzarnos en la fe, tenemos que esforzarnos en ser mejores cada día, dar lo mejor de nosotros, siempre haciendo el bien. En Apocalipsis 12:10, y oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. Bueno, pues quiere decir que Dios va a castigar al enemigo. Cristo para eso vino, para salvarnos. Y bueno, pues vamos a estar en manos de Dios, porque el acusador, que es el Satanás, va a ser castigado. ¿Ok? En 1 Corintios 16:13, estad alerta, permaneced firmes en la fe, portaos varonilmente, sed fuertes. Bueno, aquí nos está diciendo Dios, nos está esforzando a decirnos que estemos alerta, porque la lucha no la tenemos contra una persona, sino contra el enemigo, y hay que estar firmes en la fe, siendo mejores personas cada día, y hay que ser fuertes en la prueba. A veces vamos a sentir que nos estamos muriendo, pero la prueba va a ser fuerte, pero Dios nos va a dar la corona de la victoria, de vida eterna. Josué 1:9, no te lo he ordenado yo, sé fuerte y valiente, no temas ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Bueno, como nosotros sabemos, bueno, pues que no hay que tenerle miedo al enemigo. Dios va siempre con nosotros y Él siempre nos va a acompañar a donde quiera que nosotros vayamos. No importa la prueba que tengamos, Dios siempre va a estar presente con nosotros, ayudándonos y esforzándonos, dando la fe que necesitamos para poder hacernos fuertes y firmes en la fe. En Josué 10:25, entonces Josué les dijo, no temáis ni os acobardéis, sed fuertes y valientes, porque así hará el Señor a todos vuestros enemigos con quienes lucháis.
para que vean que nosotros luchamos con el espíritu maligno, pero Dios es el que está peleando por nosotros en lo espiritual. Segunda de Crónicas 32, del 6 al 8. Puso también oficiales militares sobre el pueblo, los reunió a su lado en la plaza, a la puerta de la ciudad, y habló dándoles ánimo, diciendo: sed fuertes y valientes, y no temáis ni os acobardéis a causa del rey de Asiria, ni a su causa de toda la multitud que está con él, porque el que está con nosotros es más poderoso que el que está con él. Con él está solo un brazo de carne, pero con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo confió en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Bueno, para que veamos que es más fuerte Dios, el que va con nosotros, el que está con nosotros, que el que habita aquí en la tierra, que es el enemigo. Dios es más fuerte y Dios pelea nuestras batallas. Dios está peleando esa guerra espiritual por nosotros. En Timoteo, 1 Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, y de la que hiciste buena profesión en presencia de muchos testigos. Bueno, pues hay que buscar la vida eterna, hay que pelear la buena batalla, pidiendo fe a Dios para que seamos fuertes y tengamos la oportunidad de tener una vida eterna en lo espiritual. ¿Ok? En 2 de Tesalonicenses 1:4, de manera que nosotros mismos hablamos con orgullo de vosotros entre las iglesias de Dios, por vuestra perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportáis. Bueno, pues dice Dios que tenemos que soportar todas las persecuciones y aflicciones. Tenemos que ser fuertes y valientes en Dios, creyendo en un Dios poderoso. Dios no quiere religión, gente. Dios quiere más espiritualidad. Dios quiere arrepentimiento de mí y de ti. Dios quiere que seamos mejores personas cada día, que nos sigamos esforzando y pidiendo a Dios que nos permita tener una vida eterna con Cristo por los siglos de los siglos. En 1 de Pedro 5, 9 al 10, pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Vean nada más qué hermoso. Son las promesas de Dios. Bueno, pues que sabemos que todos somos probados en el mundo. Todas las personas, todos los seres humanos somos probados aquí en el mundo. Pero pues dice que hay que sufrirlo para que Dios nos perfeccione, para tener una vida eterna con Dios. Y Dios nos establecerá. En 1 de Pedro 5:8, sed de espíritu sobrio, estad alerta, vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Bueno, pues, ¿qué más claro? El diablo quiere acabarnos, quiere destruirnos, pero nosotros seguimos firmes en la fe con Dios, creyendo en un Dios poderoso, en Cristo, pues nosotros vamos a salir más que victoriosos en Cristo Jesús, porque Dios nos va a dar la victoria. Y el diablo anda como león rugiente a quien devorar, engañando y haciendo que haga maldades en el cuerpo. ¿Para qué? Para que pierda la oportunidad de una vida eterna. Te digo hoy, si estás haciendo malas cosas, si eres una mala persona, regresa a Dios y empieza a perfeccionarte en la fe. Busca de Dios, busca de Cristo. Te lo digo, cómprate una Biblia primero que nada y empieza a leer la palabra de Dios, que Dios quiere arrepentimiento, Dios quiere cambios de ti y de mí, y Dios quiere que nos perfeccionemos en la fe. En Gálatas 6:1, hermanos, aun si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo en un espíritu de mansedumbre, mirándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Bueno, dice que si alguna persona cae en el pecado, que tú le digas que se regrese a Dios, que cambie, que sea mejor persona, pero que tampoco te enaltezcas diciendo que tú eres bueno, para que no sea que tú también seas tentado. ¿Okay? Que no te vanaglories de ser lo que eres, porque si lo que somos es gracias a Dios, hay que ser mejores personas y hay que decirle a los demás seres humanos que cambien, que sean mejores personas también, que se esfuercen en la fe,
¿Ok? Efesios 6:18, con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu. Así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Bueno, pues otra vez nos vuelve a hablar de que seamos más espirituales. En el Espíritu hay que velar y hay que perseverar en la súplica, en la oración. Hay que seguir orando, hay que seguir pidiendo a Dios que nos perdone y que nos perfeccione y que nos haga mejores personas cada día. En Mateo 6:13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre, jamás. Amén. Ese es el Padre Nuestro, un pedazo del Padre Nuestro. Bueno, hay que pedirle a Dios que no nos meta en tentación, para que no pequemos, para que el pecado no nos consuma. ¿Ok? Tenemos que pedir a Dios que no nos meta en tentación. Marcos 14:38, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, nuestro espíritu, para que vean que somos espirituales, nuestro espíritu está dispuesto a hacer lo bueno, pero nuestra carne es muy débil y siempre caemos en el pecado. Es importante someter la carne. Hechos 12:5, así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Como ustedes saben que Pedro fue encarcelado y unos ángeles lo sacaron de la cárcel. Y eso que estaba bien encerrado y Dios lo sacó, para que vean que Dios es un Espíritu Santo y manda Espíritus Santos, ángeles, a protegernos, de protección. Todos tenemos ángeles de protección. Aquí ya en mi canal ya te dejé acerca de los ángeles. Está muy hermosa esa charla. Continuamos en Efesios 6:10. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hay que fortalecernos en Cristo, en Dios Padre Todopoderoso y en el poder de su fuerza, para que seamos más que victoriosos en Cristo Jesús. Y 2 de Samuel 22:40, pues tú me has ceñido con fuerza para la batalla. Has subyugado debajo de mí a los que contra mí se levantaron. Bueno, pues nosotros podemos someter al enemigo. Dios nos dio el poder para pisar serpientes y escorpiones y tener la victoria ante el enemigo. En el nombre de Dios, que así sea. Salmos 18:32 al 36. El Dios que me ciñe de poder y ha hecho perfecto mi camino. Él hace mis pies como de siervas, y me afirma en mis alturas, y adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce. Tú me has dado también el escudo de tu salvación. Tu diestra me consiente, me sostiene, y tu benevolencia me engrandece. Ensanchas mis pasos debajo de mí, y mis pies no han resbalado. Bueno, pues para que vean que Dios es el único que nos puede dar una vida eterna. En Cristo tenemos que someter la carne, mi gente hermosa. Tenemos que tratar de cambiar nada más. Tenemos que ser mejores personas cada día y ayudar al prójimo. Efesios 3:16, que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. Bueno, pues que Dios Padre Todopoderoso nos conceda las riquezas de su gloria para que seamos fortalecidos en el Espíritu, porque la carne es muy débil. Ya estamos a punto de terminar. En Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, pues contengamos pruebas, todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. No importa qué prueba tenga, no importa si se han ido mis seres queridos, ya dejaron esta tierra. Bueno, pues hay que fortalecernos en el Señor y hay que dar gracias a Dios que ellos ya no están luchando en su mente, en su cuerpo, que ya no tienen pecado, que ya no están batallando aquí en la tierra. En Efesios 6:11, resistíos con toda la armadura de Dios, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Para que vean que la lucha la tenemos, la guerra la tenemos con el enemigo, con Satanás, pero la lucha no es nuestra, sino de Dios. Por último, Efesios 6, del 13 al 17, por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestíos con la coraza de justicia, y calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos
encendidos del maligno, tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dios me los bendiga grandemente, mis amores, y recuerden que lo espiritual es más verdadero que esta vida terrenal. Dios me los bendiga y piensen un poquito que todos somos probados aquí en la tierra, todos tenemos una batalla, todos tenemos una guerra espiritual, todos tenemos luchas internas, luchas mentales, todos somos pecadores y Dios quiere que nos perfeccionemos en su palabra. Dios no quiere religión, Dios quiere arrepentimiento de todas las personas. Dios quiere que seamos mejores cada día. Dios te bendiga grandemente y comparte la charla si te ha gustado. Dios es fiel y Dios te ama. No estás sola, no estás solo. Cristo está con nosotros fortaleciéndonos. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga.